Hola, hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, chicos, les pido disculpas. Hubo una pequeña modificación eh, respecto al programa que yo les pasé. Ahora les explico. Yo les había pasado, a dónde estoy acá, denme un segundito. Bueno, acá la fecha, me surgió un viaje para el 10 de agosto, entonces por eso decidí darle la clase el día de hoy porque bueno, el 10 de agosto no le voy a dar la clase, no voy a poder darle la clase, por eso, digamos, le estoy dando la clase el día de hoy. De todas maneras, igual la clase va a quedar grabada en el playlist para quien la puedan volver a ver a la clase. Bueno, eso quería señalarles que entonces el 10 de agosto no va a haber clases en su reemplazo, le estoy dando la clase anticipada el día de hoy. Bueno, estamos viendo, la mayoría ya tiene acceso a la plataforma, estamos siguiendo el curso que es de eh, comprendiendo la IA. Nosotros ya la clase anterior vimos este tema, que es una introducción a la inteligencia artificial, y ahora lo que vamos a ver es este tema que tiene que ver con la inteligencia o cómo piensa la IA, digamos, ¿no? Entonces, avancemos. Tengo la diapositiva acá. Esta es la presentación. Entonces, la lección uno es, ¿pueden pensar las computadoras? Bueno, en esta diapositiva nos dice que una computadora no piensa como una persona, no tiene emociones, tampoco tiene experiencia ni conciencia. Lo que hace la IA es procesar datos mediante algoritmos y modelos matemáticos, más que nada para producir una respuesta que parece inteligente. Y tenemos un ejemplo, por ejemplo, si nosotros le preguntamos a, a una IA qué restaurante me recomienda, lo que va a hacer la IA es analizar información y dar preferencias según los datos. Nunca, una IA nunca fue a un restaurante ni tampoco probó comidas, entonces lo que hace son recomendaciones a partir de datos. Es decir, la IA no piensa como nosotros, sino que lo que hace es procesar información y generar resultados. Pensamiento e inteligencia. Bueno, eh, pensar es utilizar información para tomar decisiones. La inteligencia humana combina conocimientos, experiencia y muchas veces emociones. En cambio, la IA no tiene experiencia, no tiene emociones, entonces utiliza datos, identifica patrones y aplica modelos para generar resultados. Por ejemplo, una persona ve nubes oscuras y en función de experiencias anteriores puede decir, hoy va a llover, entonces llevo paraguas al estudio. En cambio, una IA meteorológica no va a basar su decisión en función si las nubes están oscuras o no, sino la IA meteorológica lo que va a hacer es analizar datos del clima, patrones históricos y va a calcular una probabilidad de lluvia, ¿sí? Es decir, esto le muestra cómo los humanos y la IA pueden llegar a una decisión similar, pero por caminos diferentes. El humano muchas veces lo hace en función de la percepción, de emociones y de experiencia, y la IA lo hace en función de datos y establecer relaciones y patrones entre esos datos. Bueno, ¿cómo lo hace? Digamos, cómo toma la decisión una IA? Bueno, en esta diapositiva vemos que el primer paso de cualquier módulo de IA es recibir información, entrada. Nosotros la entrada de datos, la entrada la podemos dar en modo texto, en modo imágenes o en modo sonido. La IA necesita datos, digamos, para poder analizar posteriormente. Entonces, nosotros, por ejemplo, acá, a la IA yo le puedo pasar, a ver si tengo acá una imagen. No tengo. Bueno, le puedo pasar un currículo, que vendría a ser un archivo de texto, o le puedo pasar, como vimos en la clase pasada, en la clase uno, un dataset. Entonces yo le pido, por ejemplo, este dataset
eh, le- este dataset, digamos, yo lo puedo ver acá en el Excel. En el Excel me voy a datos e intento abrir ese dataset para ver el formato que tiene. Este que está acá. Y bueno, como pueden ver, tiene, digamos, dos columnas, que uno es como si fuese un código de identificación y la segunda columna vendría a ser comentarios que están en inglés. Bueno, nosotros a la IA le podemos decir acá lo que la clase pasada les enseñé, que es la introspección, qué columnas identificas en este dataset. Y bueno, acá lo que estamos haciendo es tratando de ver que la IA identifique las columnas de este dataset. Entonces ahí me dice que identificó dos columnas, el único ID, un identificador único y la columna de comentarios. Bueno, entonces nosotros también le podríamos pasar, por ejemplo, una imagen a un dataset. Vamos a ver si eh, tengo acá en imágenes. Bueno, acá, por ejemplo, tengo esta imagen y le digo qué identificas en esta imagen. Y bueno, ahí la IA me va a identificar. Y esto es esto es muy útil cuando ustedes quieren hacer algún tipo de reparación. Por ejemplo, quieren el paso a paso, pueden sacarle fotos con el celular. Supónganse que están arreglando el aire acondicionado y le van sacando fotos, digamos, y se lo van pasando a la IA y la IA va identificando y le va diciendo los pasos a paso. Ve acá, identifica elementos como un técnico con chaleco, una escalera, equipos con cable, área delimitada con conos. Bueno, todo eso es lo que identifica acá, digamos, en esta imagen. Bueno, volvamos acá. Ese era el primer paso. El segundo paso es análisis de patrones. Bueno, después de recibir los datos, la IA busca patrones y comportamientos que se repiten. Esto le permite reconocer qué es habitual y detectar posibles anomalías. Por ejemplo, un banco observa que normalmente nosotros hacemos compras en Argentina. Si repentinamente aparece hagamos de cuenta que un banco tiene un módulo de IA que lo que hace es, ese módulo de IA es observar que nosotros hacemos compras en Argentina, pero si repentinamente aparece una compra en España, por ejemplo, la IA detecta que esta operación no coincide con nuestro patrón habitual y puede generar una alerta. Eso es muy importante porque, digamos, es como que la IA va estudiando los hábitos de compra de nosotros y bueno, muchas veces cuando detecta una compra desde otro origen, digamos, puede avisar o establecer una alerta porque puede ser un fraude, ¿no? O que alguien me robó los datos de la tarjeta de crédito. En el paso 3, digamos, tenemos la lógica de la decisión. Una vez que, digamos, la IA detecta patrones, la IA debe decidir qué acción va a realizar. Muchas veces para ello utiliza modelos ya entrenados y también utiliza reglas y probabilidades. Un ejemplo puede ser cuando pagamos con tarjeta de crédito, la IA analiza la operación. Si encuentra una alta similitud con fraudes anteriores, puede considerar a la compra como sospechosa, ¿no? Es decir, puede existir un 95 o un 96 o un 97% de probabilidad de fraude y eso puede ocasionar que se bloquee temporalmente la compra o se genere una alerta. Generación de resultados. Bueno, una vez que esto tiene que ver ya con el output, que vendría a ser el resultado final que genera la IA, después de recibir datos, encontrar patrones y tomar decisiones, el resultado puede ser una respuesta, puede ser una recomendación, puede ser una predicción, puede ser una alerta
de texto o imágenes. Por ejemplo, yo a la IA le paso, le vamos a pasar a la IA, acá estamos en la clase 2. Le voy a pasar dos currículums. El de María, que digamos es un currículum para el puesto ciencia de datos, es decir, hay un puesto vacante que es de ciencia de datos y le paso otro currículum de Omar y le digo, compara estos dos currículum vitae y, y dime cuál está mejor calificado para el puesto de data ciencia y por qué. Entonces ahí lo que le estoy haciendo es comparar y lo pueden utilizar ustedes para comparar opciones, para comparar, digamos, los candidatos a un puesto, para comprar, digamos, muchas veces. eh, También me sirve la IA y le puedo pasar imágenes, texto, y fíjense que acá compara el currículum de María con el de Omar, y bueno, acá tienen los ítems, formación, machine learning, modelo de producción, experimentación, proyecto, inglés, y acá me dice, ¿por qué elegiría a María? Bueno, acá lo dice, tiene una base estadística sólida, muy valiosa para diseñar y validar modelos. Acá nos dice las fortalezas de Omar y la opinión es que contrataría a María para el puesto de Data Science enfocado en investigación estadística y modelado. Elegiría a Omar para un puesto más orientado a Data Science aplicado a lo que es Machine Learning Operation e implementación empresarial. O sea, también nos sirve para esto la IA, ¿no? Para podernos recomendar cuando queremos hacer una compra, cuando queremos comparar algo y tenemos foto o tenemos archivo, nos sirve para realizar ese tipo de tareas. Bueno, en este ejemplo, bueno, acá nos dice Netflix analiza las películas y series que vemos normalmente, identifica nuestros gustos y finalmente genera una recomendación personalizada. Bueno, entramos a lo que es un nuevo concepto que es el aprendizaje. Bueno, estas partes, estas cuatro partes, digamos, son importantes, que es el proceso de cómo tomo una decisión en la IA y cómo me da el resultado. Ahora entramos a ver qué es el aprendizaje para que entiendan cómo, cómo aprende el ser humano y cómo aprende la IA. Ese es el objetivo de este tema. Bueno, aprender significa mejorar a partir de la experiencia. Las personas aprenden observando, practicando y corrigiendo errores. La IA ocurre algo parecido. Una máquina recibe muchos datos, encuentra patrones y ajusta su modelo para mejorar sus resultados. En el ejemplo tenemos un niño aprendiendo a andar en bicicleta que obviamente para aprender a andar en bicicleta va a intentar, se va a caer, va a volver a intentar, va a corregir sus movimientos y va a volver a practicar hasta lograrlo. En cambio, en la Machine Learning, digamos, el sistema analiza ejemplos, ajusta modelos cuando comete errores, mejorando progresivamente. O sea, eh, son como el aprendizaje en un ser humano eh, es de, digamos, por etapas o por intentos y la Machine Learning también, pero la diferencia es que la IA, digamos, ajusta modelos cuando comete errores, es decir, va aprendiendo sobre sus errores y va mejorando progresivamente. Eh, bueno, aprender es usar experiencia en el caso de los humanos eh, para mejorar resultados futuros y bueno, la IA hace lo mismo, pero digamos con datos y encontrando relaciones entre esos datos. Eh, ¿Cómo aprendemos los humanos? El aprendizaje por exposición de datos. Bueno, los seres humanos aprendemos mediante la exposición a muchos ejemplos. Nuestro cerebro compara información, encuentra características comunes y finalmente reconoce patrones. Algo similar ocurre con el aprendizaje automático o la IA. Cuanto más ejemplos adecuados tiene un modelo durante su entrenamiento, mejor puede aprender determinados patrones. Entonces yo
una forma, digamos, de hacer que la IA trabaje mejor es, por ejemplo, decirle, eh, vamos a, por ejemplo, vamos a cargar este correo que es un spam y le voy a decir, analiza este texto y dime si es un spam. Hagamos de cuenta que es un correo y por qué. Teniendo en cuenta que considero spam, por ejemplo, es decir, le doy un ejemplo, cuando el texto del mail tiene gratuidad, es decir, usted se ha ganado, suponen hacer un concurso, incluya los datos los datos personales en este formulario, o usted es ganador de un sorteo, es decir, le puedo dar un ejemplo y muchas veces la IA trabaja mejor con ejemplos. Esto técnicamente después lo van a ver como One Hot, digamos, que es una técnica para mejorar el prompt, que es darle ejemplos a la IA. Entonces acá me dice que hay un premio inesperado que promete 500.000 pesos, una urgencia, el lenguaje es exagerado, el enlace es sospechoso, remitente genérico, y bueno, entonces la conclusión es que es un spam. Y puede ser un ataque de phishing, ¿me entienden? Es decir, a la IA me ayudó a analizar, digamos, el tenor, digamos, de ese correo electrónico. Bueno, ¿cómo aprendemos los humanos? Aprendizaje por memoria. Bueno, la memoria nos permite muchas veces guardar experiencia y también conocimientos para poderlos recuperar cuando los necesitamos. Así podemos relacionar, por ejemplo, una situación nueva con algo que ya aprendimos y tomar una decisión. Y acá nos muestra un ejemplo, por ejemplo, cuando vemos un semáforo en rojo, eh, recordamos que rojo significa detenerse. Entonces recuperamos ese conocimiento de nuestra memoria y decidimos frenar el vehículo. Es decir, el proceso es que hubo una experiencia donde yo aprendí que el semáforo en rojo es detenerse. Eso quedó almacenado en la memoria. Luego hubo una recuperación de eso que tenemos en la memoria y finalmente una decisión. Bueno, ¿cómo aprendemos los humanos? Por imitación. Bueno, acá nos habla de que también los seres humanos aprendemos por imitación. Ocurre cuando observamos cómo otras personas realizan una actividad, por ejemplo, en este caso cocinar, intentamos reproducirla y mediante la práctica mejoramos hasta aprender. Bueno, en el ejemplo nos dice una persona quiere aprender a cocinar una receta, primero observa cómo lo prepara la otra persona y luego imita los pasos y finalmente practica hasta poder hacerlo sola, ¿no? ¿Cómo aprendemos los humanos? Por símbolos y asociación. Bueno, en esta parte nos dice que los humanos aprendemos a asociar símbolos, imágenes, colores o sonidos con un significado. Una vez aprendida esa asociación, podemos interpretar rápidamente lo que vemos y y actuamos en consecuencia. Por ejemplo, cuando vemos una señal roja que dice pare, inmediatamente asociamos su forma, su color y su palabra con la acción de detener el vehículo. Siguiente, hay un proceso en donde primero aprendemos un símbolo, asociamos que ese símbolo significa parar, es decir, realizamos una comprensión y luego la acción vendría a ser parar el vehículo. ¿Cómo aprendemos los humanos? A través de reconocimientos y emociones. Bueno, los humanos aprendemos a reconocer emociones observando expresiones faciales, gestos, tonos de voz y comportamiento. Esto muchas veces nos ayuda nos permite comprender cómo se siente una persona y adaptar nuestra respuesta. Un ejemplo puede ser, por ejemplo,
Si estamos conversando con alguien y notamos que cambia su expresión facial y su tono de voz, podemos interpretar que está molesto y de esa manera podemos modificar nuestra forma de comunicarnos. Es decir, no interpretamos solamente palabras, también podemos interpretar emociones y gestos de la otra persona y comprender. Bueno, ¿cómo aprendemos los humanos a través de aprendizaje y error o a través de prueba y error? En este caso, el aprendizaje por prueba y error consiste en intentar realizar algo, observar el resultado. Si existe un error, muchas veces corregirlo y volverlo a intentar. Es decir, el error aporta información que nos permite mejorar. Es como si fuese una retroalimentación. Y acá, como ejemplo, tenemos un niño que intenta andar en bicicleta, pierde el equilibrio y se cae. Luego corrige su postura, vuelve a intentarlo progresivamente hasta que aprenda a mantener el equilibrio. Es decir, el proceso sería intento, me equivoco, corrijo, me equivoco, corrijo y aprendo. Bueno, y ahora entramos a ver, todo esto vendría a ser cómo aprende el ser humano. Fíjese que el ser humano, digamos, aprende a través de diferentes formas y ahora entramos a ver cómo aprenden las computadoras. Bueno, las computadoras aprenden mediante datos, analizan muchos ejemplos, encuentran patrones y ajustan modelos cuando detectan errores buscando mejorar los resultados. Un ejemplo podría ser el, el que acabo de realizar con el correo de spam. Analiza mensajes y aprenda características comunes de los correos no deseados, es decir, de los spam, como por ejemplo la gratuidad, el tema de que te estén ofreciendo que te vas a ganar plata, digamos que tiene mensajes de urgencia. eh, bueno, esos son patrones que le sirven a la computadora para determinar que un correo electrónico es spam. También las computadoras aprenden por exposición de datos. La exposición de datos es el primer paso del aprendizaje de una IA. Para aprender, el sistema necesita recibir muchos ejemplos, imágenes, texto, audio, números, sensores, base de datos. La cantidad y variedad y la calidad de los datos influyen directamente en lo que el modelo puede aprender. Por ejemplo, para enseñar a una IA a distinguir perros de gatos, durante el entrenamiento se le proporciona muchas imágenes identificadas como perro o gato. Entonces, digamos, sin esos datos de entrenamiento, una IA, digamos, no podría aprender cuándo es un perro y cuándo es un gato. Entonces, también, digamos, cuanto más datos nosotros le damos a la IA, mejor aprende y mejores resultados nos va a dar. También, ¿cómo aprenden las computadoras? Descubriendo patrones. Después de recibir muchos datos, la IA los analiza para encontrar patrones y características que se repiten. Esos patrones permiten posteriormente clasificar o predecir casos nuevos. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, una IA con miles de imágenes de perros y gatos. El modelo aprende patrones, los relaciona, digamos, con orejas, cómo son las orejas de un perro, cómo son las orejas de un gato, cómo son los ojos de un perro, cómo son los ojos de un gato, cómo es el rostro de un perro, cómo es el rostro de un gato, cómo es la forma de cuerpo de un perro, cómo es la forma de un cuerpo de un gato. Entonces, cuando ustedes le dan una imagen nueva, ya probablemente la IA determina que es un perro o es un gato. También la IA aprende por ajuste de reglas y modelos. Durante el entrenamiento, la IA realiza una predicción y la compara con la respuesta correcta. Si se equivoca, calcula el error y ajusta los parámetros internos del modelo para intentar reducir ese error. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, la IA recibe la imagen de un gato y responde es un perro. Durante el entrenamiento se le indica que la respuesta correcta era gato. Entonces, si yo, por ejemplo, le doy la imagen de un perro y la IA me dice que es un gato, yo le digo, no, te equivocaste. Entonces la IA retroalimenta esa información y la próxima vez ya no me va a decir que es un gato porque yo ya le dije que se equivocó, ¿sí? Eh, Esto era reglas, modelos. Bien. ¿Cómo aprenden las computadoras a través de la retroalimentación? Bueno,
La retroalimentación, que es el feedback, informa al sistema si el resultado fue correcto o incorrecto. Esa información puede utilizarse para evaluar y mejorar el sistema dependiendo cómo esté diseñado. Por ejemplo, un sistema clasifica un correo como normal, pero nosotros detectamos que es un spam y le decimos, no, te equivocaste, es un spam. Entonces, la IA lo que hace es utilizar esa retroalimentación para que luego, cuando ustedes le den un correo con la misma misiva, digamos, la IA va a decir que es un spam, no va a volver a equivocarse. Entonces, muchas veces lo que nosotros le respondemos cuando la IA nos da el resultado, cuando nosotros le respondemos, lo utiliza como retroalimentación, digamos, la IA. Bueno, entramos a ver qué es el razonamiento. El razonamiento el razonamiento es utilizar información y lógica para comprender una situación, resolver un problema y llegar a una decisión. Los humanos incorporamos experiencia, contexto y emociones y juicios. La IA lo que hace es utiliza patrones, datos, modelos para generar el resultado. Bueno, acá tienen un ejemplo. Una persona puede, por ejemplo, ante una posible compra fraudulenta, una persona puede analizar los hábitos del cliente y el contexto. Una IA puede analizar miles de transacciones, detectar que la compra se aleja del patrón habitual y generar una alerta. Es todo esto en tiempo real, digamos. Los humanos y la IA pueden resolver el mismo problema, pero utilizan mecanismos diferentes para llegar al resultado. Bueno, y tenemos, por ejemplo, la emocionalidad. Bueno, una diferencia importante entre los humanos y la IA son las emociones. Muchas veces las personas sentimos emociones y estas emociones pueden influir en nuestra toma de decisiones. Bueno, la IA no siente emociones, aunque puede identificar señales emocionales en texto, voz e imágenes y responder de acuerdo con patrones aprendidos. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, una persona puede ayudar económicamente a un amigo porque siente empatía o porque son amigos, digamos. En cambio, una IA puede recomendar alternativas de ayuda analizando información disponible, pero no siente ni preocupación ni empatía por esa persona. Bueno, con respecto a esto, no significa que la IA no pueda analizar emociones. La analiza, pero como datos. Nosotros la analizamos como emociones. ¿Se acuerdan el ejemplo que yo les di la clase pasada, en donde nosotros cargamos estos que son emociones, opiniones de clientes, en donde fíjense en que tenían acá, digamos, opiniones que son emoticones. Y bueno, nosotros le podíamos pasar este dato a la IA, le podemos dar este, este archivo, está en la clase uno. Esto teníamos que hacer, por ejemplo, identifica las columnas. Acuérdense que este proceso se llama introspección y que sirve para poder verificar si la IA está comprendiendo el dataset y luego le podríamos decir, genera una tercera columna, columna llamada emociones y en esta columna interpreta los comentarios eh, como positivo, negativo y neutro. Dame el resultado en un archivo CSV. Bueno, acá está analizando y bueno, me va a generar un archivo CSV en donde va a interpretar los emoticones y va a generar una tercera columna en donde me va a decir si los sentimientos son positivos, negativos o neutros.
Bueno, mientras está calculando, vamos a la diapositiva que sigue, que es la transparencia. La transparencia en la IA significa poder comprender cómo y por qué un sistema llegó a una determinada decisión. Algunos modelos son difíciles de interpretar, por eso existe lo que es la IA explicable, que busca hacer más comprensible los resultados. Y esto, digamos, de la transparencia, tiene que ver con que la IA, evitar sesgo de la IA, ¿no? Es decir, yo a la IA le puedo decir, por ejemplo, bueno, acá está generando, todavía no terminó. Le puedo pedir algo a la IA y una forma de evitar que tenga sesgos o alucinaciones es pedirle que explique cómo llegó a ese resultado. Por ejemplo, si nosotros sabemos que es un número primo, bueno, acá están las opiniones, fíjense que si yo, este, vamos a ponerlo acá en descargas, y si es que lo abro con el Excel, a ese dataset, bueno, acá me generó, ¿ven? Si es positivo, negativo, neutro, es decir, me generó, digamos, un, una columna para saber, digamos, si el comentario es positivo, negativo o neutro. Bueno, le decía que nosotros, por ejemplo, le podemos decir, genera un código Python de el ordenamiento de un vector por burbuja. Bueno, ahí lo que va a hacer la IA es generar, digamos, el código Python, pero yo no sé si esto está bien. Obviamente tendría que llevarlo a un intérprete y hacerlo correr. Pero una forma de saber que esto está bien, le puedo decir, eh, dame el paso a paso de cómo realizaste este ordenamiento. Obviamente, si yo tengo el concepto de cómo es el ordenamiento de la burbuja, eh, cuando yo lea me voy a dar cuenta si la IA hizo bien o mal. Fíjese que está comparando, digamos, los valores de una lista y va comparando y colocando el mayor al final, ¿sí? También le puedo decir, no sé, eh, dame un código en Java script para determinar si un número es primo. Pero bueno, lo hace la IA, pero yo no sé si lo hizo bien, lo tendría que llevar también un intérprete. Y la otra forma es pedirle, explícame cómo determinas que un número es primo. Es decir, le genero lo que se llama la explicabilidad para poder tener transparencia en los resultados de la IA. Y bueno, si yo leo y los pasos están correctos, me voy a dar cuenta que lo que la IA está generando lo interpretó correctamente y que me está dando un resultado correcto, ¿no? La contextualidad, bueno, la contextualidad significa comprender una información teniendo en cuenta la situación en la que aparece. Una misma palabra o frase puede tener significados diferentes según el contexto. La IA necesita suficiente información para interpretarla correctamente. Ejemplo, si decidimos este equipo está caliente, en informática puede significar que, por ejemplo, un servidor tiene alta temperatura. En una conversación informal puede significar que están conversando de un tema interesante o hay emociones encontradas, ¿sí? Entonces, el significado no depende solamente de las palabras, sino también del contexto en el que se utilizan. Entonces, siempre nosotros le tenemos que dar un contexto a la IA. Por ejemplo, veamos acá, yo tengo proyectos, ¿dónde está? En la clase 2, proyectos. Por ejemplo, yo tengo que elegir un sistema de riego inteligente. Tengo que hacer un proyecto de un sistema de riego inteligente. Entonces, le tengo que indicar el contexto. Estoy en el campo,
campo y necesito realizar este proyecto. Eh, ¿Me puedes guiar en el paso a paso? Se le indico el contexto y le digo que me guíe, digamos, cómo podemos comenzar a hacer un proyecto de un sistema de riego inteligente. Bueno, nos dice acá relevar el terreno, porque sabe que ya estoy en el campo. Bueno, dividir el campo en zonas, elegir componentes, diseñar la arquitectura, bueno, instalar un sistema hidráulico, instalar sensores, ¿sí? Y ya en la clase pasada ya le había indicado que, por ejemplo, tengo que realizar este proyecto en un módulo de IA, pero no cuento con un dataset. Dime qué campos debería tener este proyecto para un módulo IA. Y bueno, acá le va a decir que para, digamos, determinar, digamos, o para analizar un sistema de riego inteligente, digamos, un dataset debería tener estos campos. ¿Sí? Acá nos dice temperatura del suelo, temperatura ambiente. Bueno, hay muchos campos que están acá. Yo le puedo decir, eh, de estos campos, dame los más importantes para poderlos resumir, digamos. Bueno, le dice la fecha y la hora, la zona, los cultivos, el tipo de suelo, la humedad, la temperatura. Y bueno, yo le puedo pedir acá, con estos campos, genera un dataset con valores aleatorios, aleatorios, con 50 registros. Registros y dame el resultado en un CSV. Entonces, yo lo que estoy diciéndole a la IA es que genere un dataset para que yo pueda trabajar ese dataset en un módulo IA para que la IA busque, digamos, esos datos, encuentre patrones, encuentre relaciones y me pueda ayudar a tomar una decisión de mejorar un proceso de riego inteligente, ¿no? Muchas veces, le, le repito, la IA nos puede generar, digamos, oportunidades laborales impensadas y nosotros con la IA no solamente podemos automatizar, sino también podemos aumentar y hacer lo que vimos en la clase pasada, ¿no? La augmentación, es decir, aumentar los conocimientos que tiene una persona para tomar decisiones y mejorar los procesos. Porque nosotros en todos lados vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas para vender en una industria automotriz, vamos a tener problemas en el campo, vamos a tener problemas en la escuela, vamos a tener problemas en distintos ámbitos de la vida. Y muchas veces la IA, con un módulo IA, nosotros podemos optimizar nuestras decisiones, podemos tomar decisiones más inteligentes. Entonces, como pueden ver acá, me generó un CSV que si yo lo abro, tiene datos aleatorios con los campos que yo le pedí, digamos, que genere. Ya entonces, muchas veces el cliente me dice, yo tengo problema, digamos, con mi sistema de riego, pero no tengo un dataset. Bueno, yo indagando con el cliente puedo llegar a determinar qué tipo de datos es necesario que tenga su dataset, qué valores tiene que tener sus datos, qué rangos tiene que tener los datos para personalizar su proyecto y puedo ayudarlo con un módulo IA a tomar una decisión. Bueno, volvamos acá. Adaptabilidad. Bueno, la adaptabilidad es la capacidad de cambiar o ajustar el comportamiento cuando aparece una situación nueva.
una IA, un sistema puede funcionar bien inicialmente, pero si el entorno cambia, puede necesitar nuevos datos y ajustes y reentrenamiento. Es decir, volviendo al ejemplo anterior, yo podría trabajar con ese dataset y quizás me ayude a tomar una decisión de un sistema de riego inteligente. Pero puede ser que el contexto cambie, puede ser que el problema cambie. Entonces yo necesito otro dataset y necesito hacer modificaciones, digamos, para que volver a reentrenar el modelo de IA para que me dé otros resultados, ¿no? Eh, bueno, acá el ejemplo que les da es el de un filtro spam que aprende a detectar ciertos correos maliciosos. Con el tiempo aparecen nuevas técnicas que no reconoce. Eh, bueno, la idea de esta diapositiva es que una IA efectiva no solo aprende, también necesita poder ajustarse cuando cambian datos o también cambia el entorno. Entonces, nosotros en la clase pasada vimos que una IA es un algoritmo en el cual yo le paso los datos y genera algún tipo de predicción. Bueno, muchas veces, digamos, esta IA sirve para poder encontrar relaciones entre estos datos, establecer patrones y poder hacer alguna predicción, pero muchas veces cuando el contexto cambia o cuando la predicción no es buena, por ejemplo, si la predicción que me está generando es, por ejemplo, para determinar que una persona tiene cáncer, es de un 60%, no me sirve. ¿Por qué? Porque no me sirve un sistema IA que tiene un 60% de aciertos para determinar si una persona tiene cáncer, porque, digamos, el problema es muy crítico. Yo necesito una IA que me genere un 99,9%, digamos, de certeza que esa persona tiene cáncer. Entonces, muchas veces cuando el resultado no es lo que yo busco, o cambio el algoritmo, digamos, de la IA, o cambio o modifico los datos, ¿sí? Por ejemplo, si una persona es diabética, quizás yo no esté incluyendo acá en este dataset los hábitos, eh, los hábitos de comida o no esté incluyendo, por ejemplo, si hace ejercicios o no hace ejercicios. Y eso es muy importante. Entonces, obviamente que la predicción no va a ser buena y si es que yo vuelvo a reformular estos datos para incluir, por ejemplo, qué cantidad de ejercicios hace en el día o cuál es su hábito de alimentación, entonces es muy probable que la predicción pueda mejorar. Es decir, lo que nos dice esta diapositiva es que la IA se tiene que ajustar, muchas veces se tiene que ajustar. La consistencia, bueno, la consistencia significa que la IA puede aplicar los mismos criterios ante situaciones similares una y otra vez. A diferencia de una persona, la IA no se cansa ni cambia de criterio por emociones o fatiga, aunque su resultado siempre dependerá de la calidad de datos y del modelo. Bueno, acá nos muestra un ejemplo. En una fábrica, una cámara de IA inspecciona miles de piezas. Entonces, nosotros, en la consistencia, lo que tenemos que lograr es que el resultado que esté generando la IA nos ayude a mejorar un proceso o nos ayude a tomar mejores decisiones. Si, si el resultado que me está dando la IA no me sirve, entonces, digamos, estamos fallando en el algoritmo o estamos fallando en los datos que le damos a la IA para tomar esa decisión. Bueno, entonces, por último, hicimos una comparación con todo esto de lo que es la inteligencia humana versus la inteligencia artificial. Ambas pueden aprender, analizar información, resolver problemas y tomar decisiones, pero lo hacen de formas diferentes. El ser humano combina experiencia, muchas veces emociones, contextos y también lógica, ¿no? Para tomar decisiones. Y la IA, no, la IA trabaja con datos, patrones, modelos, probabilidades. Entonces, digamos, podemos llegar al mismo resultado, pero por caminos diferentes. Bueno, en la lección 2 tenemos lo que es el aprendizaje automático y los problemas complejos, cómo aborda la IA la resolución de problemas. Bueno, acá nos habla de que
La IA parte de un problema y utiliza información disponible para buscar una solución. El proceso que utiliza son datos, analiza esos datos, busca patrones entre esos datos, toma una decisión y nos muestra un resultado. Es decir, primero, lo que tiene que recibir la IA son muchos datos, porque acuérdense que cuanto más datos nosotros le damos, más certera es su decisión, más certero es el resultado. Luego analiza todos esos datos. Bueno, la característica que tiene la IA es que puedas analizar millones de datos, tiene el hardware adecuado, tiene el poder de procesamiento adecuado para poder analizar millones de datos, millones de relaciones entre esos datos y poder generar una recomendación, una predicción o una decisión. En medicina, el ejemplo que les da es que, por ejemplo, en medicina, una IA puede analizar miles de imágenes de pulmones y aprender patrones asociados a determinadas anomalías en los pulmones. Cuando recibe una imagen nueva, puede señalar zonas sospechosas para que sean evaluadas por profesionales. Bueno, la idea de esta diapositiva es que la fortaleza de la IA es transformar grandes cantidades de datos en información útil para ayudar a tomar decisiones, ¿no? ¿Cómo ayuda la IA a resolver problemas complejos? ¿Seguimos con esto o este es lo mismo que el anterior? No, bueno, este ya vendría a ser problemas complejos. Bueno, ¿acá qué? Acá nos dice que, bueno, la principal ventaja de una IA es su capacidad para analizar enormes cantidades de información en muy poco tiempo. El proceso sería muchos datos, porque bueno, ya la clase pasada hablamos de Big Data, que todo lo que nosotros hacemos desde que nos despertamos, generar millones de datos. ¿Se acuerdan que lo primero que hacemos es ver el clima? Bueno, ahí estamos generando datos. Después entramos a las redes sociales, también estamos generando datos. Entonces, todos esos datos, digamos, se pueden analizar con una IA que hace el procesamiento rápido, la detección de patrones y nos genera resultados. Manejo de grandes volúmenes de datos. Bueno, acá una de las grandes ventajas de la IA es poder procesar millones de datos provenientes de diferentes fuentes, mucho más rápido que una persona. El proceso básico es, yo en un dataset tengo millones de datos, la IA toma esos datos, los analiza y me da información útil. La IA puede combinar datos de ventas, clientes, sensores, redes sociales, documentos y base de datos para descubrir patrones y tendencias. Bueno, la IA se utiliza muchas veces en todo ámbito, ¿no? Por ejemplo, en una industria puede detectar eh, la información, puede relevar los sensores de los equipos de planta y con todos esos datos puede analizar cuánto se va a producir la falla en un brazo soldador, por ejemplo. En ciberseguridad puede analizar los datos de los logs, de los servidores Windows, de los servidores Linux, los syslog que tiran los routers y los switch y poder anticiparse antes de que una amenaza se concrete y es decir, hace un análisis proactivo y puede informar, digamos, al administrador antes de que una amenaza se concrete. Es decir, se utiliza en muchos ámbitos, ¿no? Fundamentalmente para hacer predicciones en tiempo real y tomar mejores decisiones. Por ejemplo, en el supermercado puede analizar millones de compras para descubrir qué productos se venden más, en qué horarios, en qué sucursales y qué productos suelen comprarse juntos, ¿no? Y esto obviamente va a mejorar, digamos, el volumen de venta del supermercado. Escalabilidad de los sistemas IA. Bueno, la escalabilidad significa que un sistema IA puede crecer junto con las necesidades de una organización sin tener que diseñarlo nuevamente desde cero. Puede, por ejemplo, pasar a manejar de 10 usuarios a 100 usuarios o a 100 millones de usuarios y al mismo tiempo procesar más datos, más operaciones y funciones siempre que se amplíen adecuadamente los recursos tecnológicos. Y un ejemplo podría ser, por ejemplo, una empresa de logística comienza a utilizar IA para optimizar las rutas de 10 vehículos. Si la empresa crece, el mismo sistema puede ampliarse para gestionar 100 vehículos o 1000 vehículos en diferentes ciudades, ¿no? Hoy en día, esto es muy importante porque, como ustedes ven, la IA se va a utilizar en todos los ámbitos. ¿Para qué? Para procesar millones de datos y poder hacer alguna predicción para tomar mejor una decisión o mejorar un proceso.
Ajustes en tiempo real, bueno, acá nos habla que significa que la IA puede recibir información nueva, analizarla y actualizar su respuesta automáticamente cuando cambie una situación. El proceso sería, bueno, yo le paso nuevos datos, la IA los analiza, ajusta y toma una nueva decisión. Un ejemplo podría ser una aplicación, por ejemplo, de navegación que calcula la ruta, un GPS. Si aparece un accidente, por ejemplo, o una congestión, la IA del GPS recibe nuevos datos, o sea, nuevos datos del tráfico, por ejemplo, que ha ocurrido un accidente o una congestión. Entonces, la misma IA del GPS analiza alternativas y recomienda inmediatamente otra ruta. Humanos e IA trabajando juntos para validar los resultados. Bueno, la idea principal es que la IA no necesariamente reemplaza al ser humano, sino que puede complementarlo. La IA aporta velocidad y capacidad para analizar grandes volúmenes de datos y detectar patrones y generar recomendaciones. El ser humano aporta experiencia, contexto, criterio profesional y responsabilidad para revisar esos resultados. Bueno, siempre le dije que la IA es el complemento del trabajo del ser humano, nunca su reemplazo. Entonces, por ejemplo, en medicina, una IA puede detectar una posible anomalía en una radiografía, pero el médico revisa la evidencia, considera al paciente y toma la decisión clínica, ¿no? Final. Apoyo en tareas humanas. Bueno, la IA puede encargarse de tareas que requieren mucho tiempo o procesamiento de información, permitiendo que las personas se concentren en actividades que aportan mayor valor. Por ejemplo, una empresa recibe cientos de correos por día. La IA puede leerlos, clasificarlos, detectar cuáles son urgentes y generar un resumen. Luego la persona revisa información y decide qué hacer. Y solamente revisa los correos más importantes, digamos, lo que la IA clasificó. Entonces la IA procesa, organiza, resumen y automatiza y el humano interpreta, supervisa y toma decisiones. Creación conjunta de soluciones. Bueno, esto habla de que eh, la IA no solamente ejecuta tareas, también puede participar en la creación de una solución junto con una persona. Es decir, también me sirve como consejero, digamos, ¿no? Es decir, yo, digamos, a través de un prompt puedo pedirle a la IA que me genere algún tipo de evaluación y algún tipo de recomendación. Después que yo obedezca a lo que me dice la IA, digamos, la decisión es mía. La IA aporta velocidad, análisis de datos y distintas alternativas. Yo le puedo decir, por ejemplo, tengo este problema, dame 3 alternativas de solución. Acuérdense que nosotros en la clase pasada vimos que hay distintos tipos de IA. Tenemos la IA generativa, la IA tradicional, y vimos que es una IA de pensamiento profundo, y bueno, ya hay IA Vivecode, agentes y multiagentes. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. Pero, por ejemplo, la IA de pensamiento profundo, las que trabajan mejor son Claude y ChatGPT. Entonces, ustedes en estas IA pueden plantearle un problema y le pueden decir que analice, digamos, el problema, o sea, lo tienen que contextualizar y le tienen que dar la mayor cantidad de información que puedan de un problema y le pueden pedir que le dé 3 alternativas de solución. Por ejemplo, se me ocurre a mí, soy ISP y tengo clientes con fibra óptica. Un cliente me llamó esta tarde y me dijo que su conexión a internet se corta y a veces cuando ve películas eh, se entrecorta, corta. Analicé el cable, está bien. El router, perdón, el router funciona bien. Bien, realicé mediciones y tiene un valor de menos 30 dBm de llegada. Dame 3 posibles causas
de esto y cómo solucionar. Obviamente le estoy planteando la situación a la IA y la IA, digamos, con todo lo que yo, la información que le paso, me dice, bueno, acá las posibles causas pueden ser conectores sucios o dañados, cómo comprobarlo y cómo ve la solución. Puede haber una fusión deficiente con macrocurvaturas y fibra estrangulada. Puede ser que el presupuesto óptico sea excesivo y esté llegando mucha, digamos, mala potencia al cliente. Y bueno, y acá me dice el procedimiento recomendado, ¿no? Medir la potencia de salida, medir la entrada. Bueno, todo esto me lo dice la IA. Asistencia en la toma de decisiones. Bueno, acá también nos habla de que la IA como asistente para tomar decisiones, la IA puede analizar enormes cantidades de información rápidamente y generar predicciones, alertas o recomendaciones, pero una recomendación no significa necesariamente que la IA debe tomar la decisión final. Bueno, por ejemplo, si aparece una compra, estamos realizando una compra y aparece una compra eh, en nuestro home banking, por ejemplo, que no es habitual, eh, la IA puede determinar que, digamos, puede ser un fraude y puede generar una alerta al home banking o bloquear la tarjeta de crédito. Bueno, entramos a ver un poco de ética en esta unidad. La ética de la IA busca que no solo nos preguntemos si la IA funciona, sino si la estamos utilizando de manera correcta y responsable. Esto es especialmente importante cuando la IA participa muchas veces en decisiones que afectan a las personas, como por ejemplo otorgar un crédito, seleccionar empleados, realizar un diagnóstico o evaluar a algún estudiante. Eh, la IA, digamos, tiene 5 principios que son la equidad, eh, que tiene que ser, digamos, eh, tiene que tener equidad, tiene que ser igualitaria para todos, tiene que tener transparencia, privacidad, responsabilidad y confianza. Por ejemplo, si un banco utiliza una IA para evaluar un crédito, no alcanza con que el sistema nos diga crédito rechazado. Debemos, debemos poder verificar que utilizó información adecuada, que no discriminó injustamente y que protegió los datos del cliente y que existe una persona u una organización responsable de tomar decisiones. La explicabilidad, que eso también algo vimos, que tiene que ver con eh, que la IA no solamente significa que queremos conocer qué recomendación nos da la IA, sino también entender por qué llegó a ese resultado. Entonces, muchas veces nosotros le pedimos algo a la IA, nos genera un resultado, pero una forma de poder entender que la IA está razonando correctamente es decirle cómo llegó a ese resultado, pedirle la explicación. Bueno, si son docentes, ustedes pueden armar material didáctico, pero le pueden, para saber, digamos, que la IA no está alucinando y que está tirando información correcta, le pueden pedir citas o referencias de dónde sacó esa información, ¿no? Porque tengan en cuenta que la IA no solamente analiza, digamos, la IA es como si fuese, digamos, en este caso, cuando hablamos de GPT o de Gemini, la IA tiene lo que se llama un LLM, que es un modelo de lenguaje extendido. Este modelo de lenguaje extendido es una caja negra que tiene por ejemplo, 1,2 millones de datos. Entonces, cuando ustedes le preguntan algo a la IA, por ejemplo, ¿qué es la inteligencia artificial? Lo primero que va a hacer la IA es buscar acá, en este LLM, y va a responder en función de lo que te encuentre, digamos, acá, en este LLM, que es una caja cerrada. Pero, por ejemplo, ustedes le preguntan ahora cómo salió el partido de Inglaterra-Argentina. Bueno, obviamente que ese dato no va a estar acá, porque esta LLM fue entrenado, supóngase, en el 2023 y no tiene información de cómo salió en el Mundial 2026 Inglaterra y Argentina. Entonces, lo que va a hacer la IA es ir a buscar afuera, y eso se llama, digamos, RAG, es generación aumentada de recuperación. Es una técnica que van a aprender más adelante, que es cuando la IA va a buscar en sitios públicos, ¿no? Información actualizada para poder responder, digamos.
Bueno, la equidad habla de que busca que una IA tome decisiones sin favorecer o perjudicar injustamente a determinados grupos de personas. El problema es que una IA aprende los datos y si esos datos contienen sesgos históricos, recuerden que una IA puede tener sesgos eh, en los datos, porque yo armé el prompt con sesgos. Esta IA tiene un algoritmo, digamos que ya dijimos que ese algoritmo es una función matemática, pero que esta función matemática fue programada por una persona y puede ser que esa persona tenga sesgos culturales, políticos, religiosos. Entonces, digamos, siempre tienen que tratar de que eh, la IA reduzca esos sesgos, ¿no? Que los elimine. eh, bueno, de eso se trata la equidad, de eliminar sesgos y tratar, digamos, que sea igualitaria para todo, digamos, que eh, tome decisiones sin favorecer un grupo social, ni tampoco que tenga sesgos que favorecen o ayuden a promover algún estereotipo, digamos, ¿no? Robustez en la inteligencia artificial. Bueno, la robustez significa que la IA debe seguir funcionando de manera segura y estable y confiable, incluso cuando aparecen errores, datos inesperados o intentos de manipulación. Un ejemplo, por ejemplo, podría ser la IA que tiene un vehículo autónomo. Si una cámara no puede leer correctamente una señal de tránsito, por ejemplo, de un semáforo en rojo, porque está dañada o la cámara web, digamos, del auto está parcialmente tapado, la IA no debería simplemente ignorarla y tomar una decisión peligrosa. Entonces, la IA tendría que utilizar otras fuentes como cámaras adicionales, mapas GPS, sensores para poder detectar que exista alguna anomalía y tomar una decisión segura, ¿no? Transparencia de la inteligencia artificial. Bueno, la transparencia significa que no deberíamos conocer solamente la decisión de una IA, sino también disponer de información suficiente para comprender cómo se construyó, qué datos se utilizó y qué factores intervienen en sus decisiones. Por ejemplo, si un banco utiliza una IA y rechaza un crédito, no debería limitarse a decir, bueno, crédito rechazado. Un sistema transparente debería permitir conocer factores relevantes como el nivel de la deuda, el historial crediticio, los ingresos y por qué ese cliente fue rechazado. El crédito de ese cliente fue rechazado. Es decir, eh, tiene que ser transparente porque si no, digamos, no, no estaría generando una decisión que no sería, digamos, verificada, ¿no? Eh, entonces necesitamos IAs que tengan sistemas transparentes y explicables, que podamos conocer los datos, los criterios de decisión, los factores relevantes que llegaron a tomar esa decisión y cómo llegaron a ese resultado. Privacidad de la inteligencia artificial. Bueno, los sistemas IA necesitan datos para funcionar y muchos de esos datos pueden ser personales, como por ejemplo el nombre de una persona, el correo electrónico, la ubicación, el historial de compras, las preferencias que tiene una persona o información de salud. El punto central es que utilizar IA no significa que podamos utilizar esos datos de cualquier manera. Deben recopilarse, almacenarse y procesarse de forma segura, legítima y únicamente para los fines autorizados. Bueno, respecto a esto, hay muchas leyes que amparan nuestros datos personales. Acá en la Argentina nosotros tenemos una que es la 26.732, creo que es, y bueno, pero esta ley que nosotros tenemos acá en Argentina está en función de lo que es el GDPR, que es una protección de datos personales que lo tiene la Unión Europea y que, bueno, obviamente eh, protege nuestros datos, ¿no? La IA no debería, digamos, publicar nuestros datos personales, ni tampoco nuestros datos de tarjeta de crédito, ni nada por el estilo. Es decir, hay organismos internacionales que son estándares que obligan a las IA a generar anonimato, que vendría a ser el resguardo de los datos personales, ¿no? Y si supuestamente alguna IA pudiera ser hackeada, cosa que no, yo no conozco antecedentes
A hoy, bueno, los hackeos que se conocen son por prompt, pero no se conocen hackeos reales, digamos, de una IA. La IA inmediatamente debería informar, está obligada a través de estos organismos internacionales a informar que ha sido hackeada a todos los usuarios, ¿sí? Como una medida, digamos, de resguardo de la protección de datos personales. Entonces, digamos que no solamente la IA, digamos, cualquier sistema, por ejemplo, no sé, tarjeta Visa. Tarjeta Visa tiene que tener, está regulado, digamos, y está obligado a cumplir estándares internacionales como la PCI, por ejemplo. La PCI es la que obliga a la tarjeta de crédito a generar, digamos, cifrado y anonimato de los datos de tarjeta de crédito, ¿no? Y, y, y bueno, también hay otras entidades que obligan a las tarjetas de crédito a que si hackean su base de datos, tienen que informar a los usuarios que los datos, que su base de datos ha sido hackeada para que los usuarios tomen la decisión de cambiar la contraseña o lo que sea, digamos, para proteger sus datos. Bueno, en la lección 3 habla de lo que es la IA en el hogar y la vida cotidiana. La inteligencia artificial ya está presente en muchas actividades diarias, especialmente en los hogares inteligentes. Entonces, nosotros podemos a través de una IA ajustar la temperatura de un de una casa, o también podemos apagar las luces o manejar el sistema de seguridad, como por ejemplo cerrar puertas, abrir puertas. Tengan en cuenta que cuando hablamos de casa inteligente, estamos hablando de sensores, que esos sensores trabajan con controladores, esos controladores trabajan con actuadores, y muchas veces a través de una aplicación en el teléfono celular podemos abrir ventanas, cerrar ventanas. Es decir, el sistema interpreta la orden y se comunica con los dispositivos conectados para ejecutar automáticamente acciones. La IA también puede utilizarse para controlar la iluminación, la climatización. Inclusive una IA puede ser que se utilice, por ejemplo, con electrodomésticos para prender una cafetera y apagar una cafetera. Bueno, para eso necesitaríamos una cafetera con Internet de las cosas, ¿no? Es decir, que esté conectada a Internet de las cosas. Y bueno, también la IA puede manejar cámaras, alarmas, además analizar el consumo energético y generar recomendaciones. Un punto importante es diferenciar la IoT de la IA. Generalmente cuando hablamos de IoT permite controlar, digamos, y conectar equipos. Y la IA, digamos, es lo que nos permite analizar información, aprender patrones y automatizar decisiones. La IA en la salud y bienestar, bueno, algo hablamos de esto. La IA puede analizar continuamente datos relacionados con nuestra salud y convertirlos en información útil para detectar cambios o patrones. Bueno, esto es muy delicado, pero ustedes podrían, por ejemplo, pasarle un análisis de laboratorio a la IA y que le haga, digamos, una lectura, una recomendación, o que le haga, digamos, o que nos dé una opinión. Eso no significa que va a reemplazar el doctor, pero sí lo que va a hacer es tratar de encontrar información que muchas veces nosotros, como no somos doctores, no interpretamos, ¿no? Y muchas veces puede encontrar patrones que son interesantes. Hoy la IA, digamos, se utiliza para detectar cáncer, para detectar diabetes. Se utiliza para poder generar más rápidamente medicamentos, para, digamos, medicamentos que antes tenían un proceso de 3 4 años. Hoy con la IA, digamos, se pueden crear y generar medicamentos prácticamente en días. Eh, bueno, la IA en el aprendizaje y la conexión. Bueno, la IA está cambiando la educación porque permite ofrecer un aprendizaje mucho más personalizado. Bueno, no todos los estudiantes aprenden al mismo ritmo ni de la misma manera, y la IA puede adaptar explicaciones, por ejemplo, en ejercicios según la necesidad de cada alumno. Eh, digamos, por ejemplo, si un estudiante no comprende una ecuación, puede pedirle a un tutor o a una IA que le analice, que les enseñe a entender, digamos, alguna ecuación. Eso yo lo vimos en la clase pasada. Yo, por ejemplo, le puedo decir, genera un código Python de ordenamiento de listas.
Bueno, ahí lo que estoy pidiendo es que me genere un código Python, pero yo no tengo idea de lo que está haciendo la IA. Entonces le puedo decir, genera comentarios por cada línea y además explícame paso a paso qué es lo que haces. Eso es para poder entender, ¿no?, lo que está haciendo la IA y bueno, ahí también estamos utilizando transparencia y explicabilidad para que la IA, fíjese cómo nos genera comentarios acá por cada línea de código y hagamos de cuenta que acá al final, fíjese que me genera una explicación de cómo está ordenando la lista esta, pero hagamos de cuenta que yo no lo entiendo, entonces le puedo decir, no lo entiendo, baja el nivel de explicación a, para un adolescente de 14 años. Entonces, eh, puede que la IA, digamos, me explique de una manera mucho más sencilla, digamos, el mismo tema. Entonces, para la educación es muy importante. Obviamente esto lo que hace es generar el pensamiento crítico, ¿no? Es decir, muchas veces los alumnos tienen acceso a la IA y obviamente tienen acceso a mucha información. Entonces, lo que dice la IA es que lo que tiene que hacer, lo que los docentes tendríamos que pretender con el uso de la IA es promover y fomentar el pensamiento crítico del alumno, digamos. Bueno, después tenemos la IA en el aprendizaje personalizado, que nos habla de qué significa que no todos los alumnos tienen, bueno, es lo mismo, que no todos los alumnos tienen el mismo nivel y la IA nos puede ayudar a comprender mejor los temas, a poder explicarnos de distintas formas, de distintas maneras, eh, a poder personalizar el aprendizaje para un alumno que tiene más conocimiento y el mismo tema para un alumno que tiene menos conocimientos. Evaluación automatizada, bueno, eso también nos permite hacer la IA. Por ejemplo, nosotros estamos aprendiendo inteligencia artificial. Le puedo decir, dime qué es una inteligencia artificial, qué es machine learning, qué es deep learning y diferencias entre ellas. Bueno, obviamente ahí le estoy pidiendo conceptos, ¿no? Pero puede que yo no entienda con esos conceptos que me explica, entonces le puedo decir, dame ejemplos de cada una. Bueno, sigue pensando. Bueno, acá le explica las diferencias, ahora le pido los ejemplos, que obviamente eso me ayuda mucho más a personalizar. Y también le puedo decir, elabora 10 preguntas con sus respuestas para aprender mejor este tema. Es decir, que a través de preguntas y respuestas también puedo aprender, ¿no? Y bueno, también puedo simular un examen. Elabora un examen de multiple choice con 10 preguntas, de las cuales 7 son con opción múltiple, con 4 opciones, una sola correcta, y 3 son con, con verdadero y falso, que también sirve para evaluar, digamos, ¿no? Bueno, y fíjense en cómo me da las opciones con opciones múltiples. Y entonces acá, bueno, inclusive, pero acá se olvidó decirme cuál es la correcta. Bueno, le podemos decir, te olvidaste. A ver, en opciones múltiples.
a decirme cuál es la correcta. Bueno, bueno, acá me dice la respuesta B es la correcta y así en cada una. ¿Eh? Los chatbots educativos, bueno, los chatbots educativos es un sistema basado en IA que acompaña al estudiante durante el proceso de aprendizaje. Bueno, la ventaja es que tiene las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, ustedes un domingo a la noche, el alumno, digamos, puede preguntar al chatbot sobre algún tema. El chatbot analiza la pregunta, explica el concepto de manera sencilla, puede proporcionar ejemplos y después puede proporcionar, bueno, ejercicios y comprobar si el alumno comprendió, digamos. También, digamos, la IA está en la atención al cliente. La IA permite que las empresas conozcan mejor a sus clientes analizando información como compras anteriores, búsquedas, preferencias y consultas. Por ejemplo, si una persona compra frecuentemente productos deportivos, la IA puede detectar ese patrón y recomendarle zapatillas, relojes deportivos, ofertas relacionadas. También permite utilizar chatbot para responder consultas las 24 horas del día. Se utiliza también la IA en gestión de riesgo y seguridad, que eso ya también lo vimos. Puede analizar enormes cantidades de información en tiempo real. Bueno, hay muchas plataformas que ya están ofreciendo este tipo de análisis proactivo en tiempo real, como Splunk, bueno, o Splunk, digamos. También hay plataformas de Microsoft, de IBM, que ya tienen integrada IA y obviamente a las organizaciones le ayuda a prevenir ataques, ¿no? Entonces, también se utiliza en ciberseguridad, en operaciones y logística. Bueno, la IA puede ayudar a las empresas a organizar mejor las operaciones, analizando información sobre los créditos, inventarios, vehículos, tráfico, clima, demanda. Por ejemplo, imaginemos una empresa que debe realizar cientos de entregas por día. La IA analiza direcciones, distancia, tráfico y horarios para calcular las rutas más eficientes. Si durante el recorrido ocurre un accidente o aparece una congestión, el sistema puede recalcular automáticamente la ruta. También puede anticipar la demanda, por ejemplo, detectar que la próxima semana aumentará la venta de determinados productos y recomendar aumentar el stock en esas sucursales. Eh, También se utiliza para gestión de talentos y recursos humanos, como nosotros vimos en el ejemplo de los currículum vitae. La IA puede ayudar a los recursos humanos a analizar habilidades, experiencias y capacitación de los empleados para detectar qué competencias existen y cuáles son las que necesitan desarrollarse. Por ejemplo, una empresa necesita fortalecer su área de ciberseguridad. La IA puede analizar las competencias del personal y detectar una brecha. Y bueno, si es que hay empleados con conocimientos en redes, pero todavía falta que se formen en ciberseguridad. A partir de eso, la IA puede recomendar cursos específicos, capacitaciones, oportunidades de desarrollo profesional. Y bueno, eso sería el tema, chicos. A ver si está. Esto sería, digamos, la clase. Le tendría que pasarle a diapositiva. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Avance con la plataforma, con la lectura de la plataforma. O sea, eh, está bien explicado los ejercicios. Trate de hacer todos los ejercicios. eh, y, y bueno, eh, la clase que yo le di más el material de lectura de las diapositivas le va a dejar en claro cada tema. O sea, nosotros nos volvemos a ver recién, dijimos que el 11 no. ¿Dónde está? El 11 no, porque el 11 esta clase vendría a ser el reemplazo del 11, y nos tendríamos que volver a ver recién el 24 de agosto, ¿sí? No, esta clase reemplaza al 10 de agosto, disculpe.
El 24 de agosto sería la próxima clase. Bueno, tienen prácticamente 2 semanas para poder leer y estudiar y avanzar con la lectura. Y bueno, cualquier problema que tengan, me escriben, digamos. Así es. Ahora les paso la diapositiva de esta clase, chicos, al grupo. Bueno, seguimos la clase que viene entonces, chicos. Buenas noches. Mañana le paso la Saludos, muchas grabación de gracias. esta clase. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Chao, hasta luego.